Bueno, hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a trabajar con el concepto de géneros discursivos. ¿Sí? Este concepto fue desarrollado por un lingüista ruso llamado Mikhail Bakhtin. Lo desarrolló en un libro que se llama La estética de la creación verbal, y el capítulo sobre el que vamos a trabajar se llama El problema de los géneros discursivos. Este libro es de 2005 y estamos sacando las referencias de la página 248 del mismo. Antes de comenzar a trabajar con este concepto, vamos a primero a señalar el concepto de comunidad discursiva, ¿sí? Una comunidad discursiva sí es un grupo, digamos, un grupo, una esfera de actividad humana, un grupo específico de personas que se reúnen para realizar alguna actividad. Si esa comunidad discursiva tiene dos rasgos fundamentales para definirse. Por un lado, las prácticas sociodiscursivas, que tienen que ver con lo institucional, con el comportamiento, con las normas que rigen dentro de esa comunidad discursiva. Y por otro lado, los géneros discursivos que usa hacia dentro de esa comunidad, es decir, los géneros discursivos que consume, que hace circular. Vamos a ver un ejemplo, una comunidad discursiva religiosa, como puede ser una comunidad religiosa, ¿sí? Se define entonces por determinadas prácticas sociodiscursivas, como es reunirse tantas veces, sentarse de determinada manera, la persona que habla es una persona legitimada por esa sociedad, que puede ser el cura, el pastor, depende de la comunidad. Bien, con determinados comportamientos y normas, ahí los turnos de habla, uno habla, el otro escucha, digamos, ¿no? Ahí está bien, muy reglado, las prácticas sociodiscursivas, y los géneros discursivos que se desarrollan y que se consumen y que se difunden dentro de esa comunidad son, bueno, las oraciones religiosas, los cánticos, la Biblia, los versículos bíblicos. Bueno, esos son los géneros discursivos que funcionan dentro de esa comunidad. Es decir, que cada comunidad discursiva depende de una esfera de actividad humana. Los que juegan al fútbol es otra comunidad discursiva. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros? Trabajar justamente con esta comunidad a la que ustedes están ingresando, que es la comunidad discursiva académica. Estamos en la universidad y bueno, estamos aprendiendo toda una serie de prácticas sociodiscursivas y los géneros discursivos que circulan en este ámbito, ¿sí? Vamos a ir ahora a definir más precisamente el concepto de géneros discursivos. Lo que va a decir Bakhtin es que un género discursivo es un conjunto estable de oraciones que comparten características de tema, estilo verbal y estructura o forma de composición. Bien, ¿qué quiere decir esto estable? Estable quiere decir que es regular, que aparece siempre del mismo modo. Y en consecuencia, los hablantes de una lengua, los que participan de una determinada comunidad discursiva, los reconocen sin demasiado problema. ¿Por qué? Porque se organizan de una forma regular, estable. Es decir, tienen regularidades en esas formas. Es decir, los hablantes o los participantes de una comunidad discursiva enseguida lo reconocen. Vamos a volver a nuestro ejemplo. Alguien que participa de una comunidad religiosa no tiene ninguna dificultad para reconocer lo que es un cántico religioso de una oración o de una lectura de un versículo de la Biblia. ¿Está bien? Esto en principio. Bien. El tema, digamos, las consecuencias para pensar esto, ¿no? Vamos a trabajarlo un poquito más. Las consecuencias, ¿cuáles son de esto? Que estas particularidades las conocen los integrantes de una comunidad discursiva.
nosotros en esta materia vamos a ver las particularidades de la comunidad discursiva académica. ¿Por qué? Porque recién están ingresando ustedes. Entonces necesitamos reconocer tanto las prácticas sociodiscursivas de esta comunidad como las características de los géneros discursivos con los que vamos a trabajar. Bien. El tema, bueno, va a depender justamente, vamos a ver después ejemplos, pero un tema va a depender, perdón que se me fue, va a depender del género discursivo particular, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, los géneros discursivos que manejemos van a ser de cada una de las disciplinas que estemos cursando. El estilo verbal, bueno, esto ya lo adelantamos nosotros en las clases anteriores. ¿Por qué? Porque vimos los rasgos del estilo académico. Entonces, el estilo verbal es el rasgo de formalidad, ¿sí? Léxico académico, léxico científico académico, nosotros hablamos de vocabulario científico académico, el uso de la primera persona del plural en los textos, vimos determinadas, la inclusión de voces de otros autores, entonces vimos determinadas características, el uso de referencias bibliográficas cuando se incluye la voz de otro autor, la prominencia de la polifonía, bueno, todas estas características hacen al estilo académico, ¿está bien? Y el tercer rasgo para determinar un género discursivo es la estructura o forma de composición, ¿sí? En principio tenemos seis estructuras o formas de composición, que son la descriptiva, la narrativa, la instruccional, la dialogal, la expositivo-explicativa y la argumentativa. Bien, nosotros nos vamos a centrar en dos. Esas dos, ¿por qué nos vamos a centrar en dos? Porque justamente son las que van a predominar en la comunidad discursiva académica. En nuestros géneros discursivos van a predominar la secuencia explicativa o la argumentativa. Bien, otra cuestión, nosotros ya adelantamos algo de esto. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos un género discursivo, que era el género discursivo parcial. Y en el género discursivo parcial ya habíamos visto los rasgos del estilo académico y vimos que la estructura, forma de composición del género discursivo parcial es justamente la explicación, lo explicativo. Bueno, segundo punto sobre los géneros discursivos. Los géneros discursivos, según Bakhtin, según este lingüista ruso, pueden ser primarios o secundarios, ¿sí? Los primarios, ¿cuáles son? Los que aprendemos espontáneamente en el marco familiar cuando somos chicos, ¿sí? Ejemplos de géneros discursivos primarios. El saludo, las mamás a los niños que nos dicen cuando son chiquititos, les decimos, bueno, ¿cómo se dice? Hola, ¿cómo estás? Bueno, enseñamos saludo, género discursivo. Otro ejemplo, el agradecimiento. Bien, mamá, ¿qué se dice? Gracias. Género discursivo. La conversación es otro género discursivo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a escuchar, ceder el turno de habla, esperar mi turno de habla para hablar. Bueno, aprendemos el género discursivo conversación. No dejamos a alguien colgado, sino que cerramos, bueno, la seguimos después. Bueno, el género discursivo, digamos, tiene una estructura, una forma de composición. No dejamos a nadie hablando solo y nos vamos. Eso nos decimos, bueno, chao, terminamos con un cierre. Bueno, esto lo aprendemos espontáneamente. Podríamos hablar de qué sé yo, de los mails, los chats, el WhatsApp, ¿sí? Son otros géneros discursivos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y hay otros géneros discursivos que Bakhtin los va a llamar secundarios, ¿sí? Porque justamente esta definición que hace entre primarios y secundarios tiene que ver con la mayor complejidad. Los secundarios son más complejos y necesitan ser aprendidos en una instancia formal. Ahí entra lo institucional. ¿Por qué? Porque para esos géneros discursivos son más elaborados, incluyen a los géneros discursivos